Ok, ¿se ve la pantalla? Sí, sí se le ve, doctor. Ok, ahí nomás mejor no lo toco porque la vez pasada tuvimos un percance, ¿ya? Bueno, nos toca desarrollar el tema de epilepsia y estatus epiléptico, ¿no? Entonces, ojalá que nos vaya bien, es un tema muy importante, es un poco tedioso el tema, esperemos que nos vaya bien, ¿ah? Bien, entonces, la epilepsia, quisiera decir algunos conceptos genéricos, por ejemplo, ¿no? Muchos pacientes son epilépticos y no son tratados como tal, ¿no? A la inversa, hay muchos pacientes que son epilépticos y no reciben tratamiento. Entonces, vean, ¿no? Lo contradictorio. Entonces, ahí va a depender, pues, de hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces, tener conocimiento en la semiología de la epilepsia. Vean, la epilepsia no debe ser motivo de rechazo porque la población generalmente piensan que es malo, es contagioso, no hay que juntarse, ¿no? O sea, estigmatizan, ¿no? Él es epiléptico y tienen cierto temor, cierto miedo. Incluso eso ocurre hasta en los propios, en personal de salud, hasta los médicos. Una persona, un epiléptico, está convulsionando y inmediatamente cargan la jeringa para ponerle diazepam. Les puedo contar anécdotas de esto, ¿no? No es digamos, una actitud adecuada como ustedes van a ir sacando su conclusión a través del desarrollo del curso, ¿no? O del capítulo. Aún no hay unanimidad acerca de la precisa aplicación de la palabra epilepsia, no siendo fácil encontrar una definición ideal, ¿no? Hasta la fecha. Ahora, el diagnóstico de epilepsia, como ven acá, usted lleva implicados aspectos de terror, desesperanza por parte del paciente, los familiares, sobre todo los padres, cuando escuchan esta palabra que su hijo es portador de esto, pues ocurre este fenómeno, ¿no? Entonces, para hacer este diagnóstico hay que, digamos, considerar pues toda la parte clínica y hay que hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, para explicarle al paciente. Y como le decía, el término epilepsia deriva de una palabra griega que significa sorpresa. Es decir, en castellano debería llamarse sorpresa, no epilepsia. Justamente cuando las personas escuchan esta palabra epilepsia, entonces piensan que es una enfermedad mala, contagiosa, la persona que lo tiene, pues ya no puede estudiar, no puede trabajar, no puede ser profesional. Es decir, hay una serie de conceptos totalmente erráticos y equivocados que es absolutamente falso, ¿no? Entonces de ahí viene ese nombre de sorpresa, ¿no? Efectivamente el paciente está sano y de pronto lo sorprende la enfermedad, ¿no? De ahí viene ese nombre de sorpresa, ¿no? Vean, la epilepsia es un síndrome crónico, o sea, que se repite en el tiempo, caracterizado por episodios o crisis o ataques recidivantes, ¿no? O sea, son conceptos que se manejan en la epilepsia, ¿no? De hiperfunción cortical, es decir, de alguna alteración en alguna parte de la corteza cerebral, ¿no? Cada crisis se relaciona cronológicamente con descargas excesivas, o sea, en el electroencefalograma, por ejemplo, ¿no? Entonces, excesivas, insólitas y casi siempre limitadas a un grupo de neuronas. De ahí es trascendente, ¿no? Este foco epileptógeno se llama, puede estar en cualquiera de las áreas del cerebro, pero ojo, tiene que ser en la corteza cerebral. La expresión clínica de tales anormales descargas de impulsos nerviosos se llama ataques o crisis epilépticas. El episodio, la manifestación, ahí se llama crisis, ¿no? Ahora, cuando estas crisis epilépticas o estos ataques se repiten en el tiempo, ¿no es cierto? Eso se llama epilepsia, cuando las crisis son recurrentes. Entonces, al fenómeno semiológico, a la presentación del cuadro clínico episódico, se llama crisis o ataques. Cuando se repite esta crisis se llama epilepsia, ¿no? Bien. Entonces, en consecuencia, los ataques únicos, ¿no es cierto?, en enfermedades agudas, por ejemplo, ¿no? Puede ser una hipoglicemia, una hipernatremia, un problema sistémico, no se consideran como epilepsia, ¿no? Porque si es una hipoglicemia, pues se corrige la hipoglicemia y listo, se acabó la historia, ¿no? No necesita mayor cosa, mayor estudio, ¿no? Salvo que estas patologías o esta crisis se tornen pues repetitivas, como lo estoy diciendo, o sea, se transforma en una epilepsia, ¿no? Ahora, quedan
excluidos del diagnóstico de epilepsia las crisis provocadas por afecciones sistémicas, como les decía, hipoglicemia, hipernatremia, hipercalcemia, uremia, etcétera, ¿no? Porque corregimos el cuadro metabólico sistémico y desaparecen las crisis, entonces no necesita, por lo tanto, tratamiento y por lo tanto tampoco es epilepsia, ¿no? Ahora, algunas veces siempre se escucha digamos, en las conversaciones, o uno lee el libro, dice, epilepsia es sinónimo de convulsión. No, esta palabra convulsión es, como ven acá, es un término que se usa para, digamos, no es sinónimo de epilepsia o ataque epiléptico, ¿no? Esta palabra convulsión, ¿qué significa? Son contracciones de un grupo o de todos los grupos musculares del organismo, ¿no? Entonces, son contracciones y estiramientos, o sea, si eso ocurre en una persona, como estamos diciendo, en forma brusca, episódica, entonces probablemente que donde está el foco epileptógeno es el área motora, ¿no? O sea, entonces no es sinónimo de epilepsia, porque como vamos a ver más adelante, epilepsia es cuando puede haber la crisis en cualquier parte de la corteza cerebral, ¿no? También a veces se usa este término de disritmia cerebral, eso inicialmente, incluso hay un estudio que han hecho de este tema, ¿no? No es sinónimo de epilepsia, no es un estudio electroencefalográfico y aparece pues unas ondas totalmente que no guardan un ritmo y le han puesto el nombre de disritmia cerebral. Entonces, ojo, no es sinónimo de epilepsia ni tampoco es sinónimo de una alteración neurológica, simplemente quiere decir desde el punto de vista electroencefalográfico que digamos, el electroencefalograma no tiene un ritmo determinado, ¿no? Bien, entonces, vamos a hacer una definición, acá ya les he puesto tres por lo menos, ¿no? La OMS, por ejemplo, ¿cómo define la epilepsia? Como un trastorno cerebral crónico de varias etiologías, caracterizado por convulsiones recurrentes, acá usan, por ejemplo, convulsiones, ¿no? Son crisis, ¿no? Convulsiones recurrentes debido a la excesiva descarga de las neuronas. Ese es el concepto que da en la OMS. Un autor, Huggins y Jackson, define, por ejemplo, ¿no? Epilepsia es la expresión de una ocasional descarga súbita, excesiva, rápida y local de la sustancia gris, ¿no? Es un poco más claro, creo, ¿no? Entonces, siempre queda un poco la duda todavía, ¿no? Acá yo tengo una definición que yo la aprendí, esto lo aprendí en la residencia hace bastantes años, cuando hacía la residencia en el Hospital Rebagliati, digamos, había un doctor especialista en epilepsia, epileptólogo, ¿no es cierto? Entonces, todas las clases, era docente de la San Marcos, todas las clases que hacía yo me asistía, ¿no? Me averiguaba sus clases y a todas las asistía. Y él ponía esta definición que me parece que es bastante didáctico para entender, ¿no? Entonces dice, ¿en qué consiste la epilepsia? ¿Cómo se define? Es un disturbio paroxístico de la función cerebral que empieza súbitamente, cesa espontáneamente y tiende a recurrir. Lo desglosamos. Es un paroxismo, disturbio, o sea, es una alteración paroxística. Paroxismo es algo que tiene una duración determinada, es episódico y entre las crisis no tiene ninguna alteración, es decir, el paciente está totalmente asintomático, ¿no? De la función cerebral, es decir, localiza la zona de la lesión, puede ser lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital, en cualquiera de las áreas. Empieza súbitamente, como dijimos, de allí viene pues su nombre de sorpresa, ¿no? Y cesa espontáneamente. Y es importante esto, ¿no? Porque si tiene una crisis, inicia súbitamente, tiene un tiempo de duración y cesa espontáneamente. Por lo tanto, no hay por qué medicar al paciente, no hay por qué dar el diazepam, etcétera, ¿no? Entonces, como ven acá ustedes, más bien este uso del diazepam, fenobarbital, pensando en que vamos a controlar la crisis, más bien puede enmascarar. Esta crisis puede ser secundario, por ejemplo, a una meningitis bacteriana, una hemorragia cerebral, un hematoma, y estamos enmascarando, ¿no? Estamos prolongando para, digamos, el paciente no va a tener la sintomatología, no va a tener la opción de preguntar al paciente, ¿no? Entonces, no debe ponerse esta medicación. A no ser que el paciente pues haga un estatus epiléptico, vamos a ver en la segunda parte de la exposición, ¿no? ¿En qué consiste el estatus? Ahí sí tenemos que empezar el tratamiento, ¿no? Y tiene que ser de inmediato, por vía endovenosa, porque si el estatus continúa, obviamente va a llevar a una serie de lesiones neurológicas, ¿no? A veces irreversibles y que puede llegar a la muerte tranquilamente, ¿no? Ahora, cuando uno usa la vía endovenosa en estos pacientes, cuando es necesario, estamos en el estatus, supongamos, usamos el diazepam, que es el primer medicamento que se usa,
Su efecto digamos, contra la crisis inicia por 1 a 3 minutos. Uno va colocando lentamente lo venoso y desaparece la crisis, ¿no? En ese lapso de tiempo. Obviamente, pues nunca vamos a usar en vía intramuscular, ¿no? Entonces, les comento esto porque a veces en el centro de salud le pusieron, viene el paciente con la crisis, ¿qué hicieron? Le pusieron una diazepam intramuscular y cesó la crisis, ¿no? Entonces ellos piensan, bueno, de que por la inyección cesó la crisis. No, es que la crisis sucedió espontáneamente y sobre eso le agregan el diazepam intramuscular y encubren el problema. Por eso no debe hacerse eso, por eso se los enfatizo, ¿no? Entonces, ya tenemos el concepto. ¿Cómo se clasifica la epilepsia? La clasificación de las crisis epilépticas permite analizar las crisis como síntoma, ¿no? O sea, digamos, cuáles son las características de este síntoma. Y eso va a depender del área de la corteza cerebral que está comprometida, ¿no? Ahora, la clasificación de la epilepsia o síndromes epilépticos utilizan diferentes parámetros, ¿no? Como por ejemplo el tipo de crisis, la edad de aparición de la crisis, la historia familiar, hallazgos en el examen neurológico, respuestas al tratamiento, alteraciones sistémicas, y también pues, podríamos agregar acá, de acuerdo a la presencia de las alteraciones en la neuroimagen, tomografía, resonancia, etcétera, ¿no? Otra forma de ver podemos encontrar una clasificación etiológica. La que vamos a describir nosotros es la que más fácil, lo que nos ha ido bastante es la clasificación semiológica, ¿no? Pero para tener una idea, la clasificación etiológica, por ejemplo, se llama epilepsia de origen idiopático o primaria, ¿no? Que probablemente tiene pues una influencia genética, ¿no? O sea, uno hace todos los estudios habidos y por haber y no encuentra ninguna evidencia de lesión, entonces probablemente es genético, pues, ¿no? La sintomática o secundaria, ¿no es cierto?, que tiene una causa conocida y demostrable, cualquiera, una cicatriz, un quiste, un tuberculoma, un meningioma, todas las causas orgánicas que ustedes imaginen que va a causar además con crisis epilépticas, ¿no? Y la criptogenética, ¿no? Entonces, se supone que estas son sintomáticas, ¿no es cierto?, pero donde solo se puede demostrar la lesión a través de la resonancia magnética. Por ejemplo, como en los casos de anomalías en la migración neuronal. Es decir, si a un paciente con crisis epiléptica le hacemos una tomografía y va a aparecer normal, pero si le hacemos la resonancia magnética, miren, vamos a encontrar una alteración en la migración neuronal, ¿no? Entonces, esa es la epilepsia criptogenética. Y la que les comentaba, ¿no?, es la clasificación semiológica, me parece que es lo más fácil, lo más didáctico y lo que manejamos en la parte clínica, ¿no? Entonces, la clasificación semiológica considera 3 partes. Las crisis focales, antes se llamaban crisis parciales, ahora le llaman focales, de foco, o sea, de un área de la corteza cerebral. Las crisis focales, la otra es, miren, se los voy a pasar esto, las crisis generalizadas y las crisis no clasificadas. Son los tres grandes grupos. Entonces, las crisis focales, las crisis generalizadas y las no clasificadas. Dentro de las crisis generalizadas podemos ver hasta 4. Las simples, las complejas y las focales simples que evolucionan a generalizadas. Esas son las 3 partes de las crisis parciales o crisis focales, ¿no? ¿Cuál es la característica de las crisis focales? No hay compromiso de conciencia, esa es la característica fundamental. El paciente está despierto, está lúcido, les va a contar todas las características de sus crisis, ¿no? Estas crisis focales o parciales duran generalmente hasta 3 minutos, ¿no? 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, hasta 3 minutos. Entonces el paciente está despierto y les va a contar todo. Tiene un techo, aparece súbitamente, cesa espontáneamente y puede durar hasta 3 minutos. Esa es la característica semiológica. Eso se llama crisis focales. Es un foco de la corteza cerebral que está digamos, en hiperactividad. Le llamamos simples, ¿no es cierto?, porque el paciente está absolutamente lúcido, ¿no? No hay ningún compromiso, ¿no? Entonces podemos encontrar variantes, vean, ¿no?, con síntomas motores, sin y con marcha y acción. Ejemplo, ¿no? El paciente súbitamente tiene movimientos de la mano, de miembro superior derecho, comienza a tener movimientos clónicos, así. Flexiona y extiende toda la mano, ¿no?
dura más o menos 1 minuto, 2 minutos, y cesa espontáneamente. Si es la mano derecha, me está diciendo pues que la corteza, digamos, excitada o está comprometida, es en área motora, en el homungo, acuérdense, donde está, digamos, el área de la mano, que gobierna los movimientos de la mano. Ahí está, ya lo estoy localizando con precisión, ¿no? Ahora, la marcha accionaria significa esta crisis o el foco puede ampliarse, puede extenderse, va hacia la cara y el paciente va a comenzar a mover la cara, a gesticular la cara, a mover, a tener contracciones clónicas de la hemicara derecha, por ejemplo, ¿no? Incluso puede extenderse hasta la extremidad inferior. Entonces, en la mitad del cuerpo tiene esas contracciones clónicas. Eso se llama la marcha jacksoniana. También puede aparecer movimientos versivos. El paciente súbitamente gira la cara hacia la derecha, gira también los ojos y no los puede controlar y demora, pues, como lo estoy diciendo, techo, 3 minutos. Eso se llama crisis versiva. Si yo giro a la derecha, el lóbulo prefrontal izquierdo está el foco irritativo, por eso hace que gira hacia el lado contrario, ¿no? Se llama crisis versiva. Ya me lo está localizando la lesión. Entonces, como dije, tiene movimientos clónicos en la cara, extremidad respectiva, giro de la cabeza y ojos, ¿no? Como les estoy explicando. Entonces, es las crisis focales simples con componente motor. También puede presentar con componente sensorial y sensitivo, ¿ya? Somatosensitivo, es decir, el paciente va a decir, les va a contar, ¿no? Bruscamente siento un adormecimiento, parestesis en la hemicara derecha, les va a decir, ¿no? ¿Cuánto dura? 2 minutos, más o menos, ¿no? Entonces, les está ubicando la lesión. Entonces, el foco irritativo estará en el lóbulo parietal izquierdo, ¿no? ¿No es cierto? En el homúnculo sensitivo, ¿no? Los está localizando con mucha precisión, ¿no? El paciente puede decirles que ve lucecitas, estrellitas en el campo, ¿no? En todo el campo o en un campo respectivo. Entonces, diríamos que el paciente tiene una crisis focal simple visual, izquierda-derecha. Si les dice derecha, la lesión está pues en el lóbulo occipital izquierdo, ¿no? Fácilmente lo localizan. El paciente súbitamente empieza a sentir un mal olor. Nadie siente olor en el ambiente y de pronto un mal olor desagradable y desaparece bruscamente. El foco irritativo estará obviamente ¿dónde? En el lóbulo temporal. Gustativos igual en el lóbulo temporal. Vertiginosos, una sensación brusca, súbita, donde aparece el giro, vértigo objetivo, subjetivo, etcétera, y cesa también espontáneamente y tiene ese tiempo de duración. Entonces será una crisis focal simple de tipo vertiginoso, ¿no? Entonces, ¿la lesión dónde se encuentra? Obviamente en el lóbulo temporal. Entonces, como ustedes ven, fácilmente uno puede llegar a ubicar dónde está el foco irritativo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, no es sinónimo de convulsión. Entonces, convulsión es cuando afecta solo al área motora, pero mire, puede afectar a las diferentes áreas del cerebro, ¿no? Incluso un poco más complicado aún, pueden aparecer síntomas autonómicos, ¿no? Palpitaciones sin explicación, una palidez, de pronto uno está bien, ¿no? Se pone pálido, puede ser una crisis, ¿no? Una crisis focal simple autonómica, vean, ¿no? Puede ser con síntomas psíquicos. El paciente de pronto tiene bloqueo en el lenguaje. Estoy hablando ahorita de pronto y tiene un tiempo de duración y cesa espontáneamente. Entonces, el área del lenguaje expresivo, como Wernicke, Broca, estará pues el foco epileptógeno, ¿no? Por eso es que tengo esta crisis epiléptica. Disemnesia, ¿no? Alteración de la memoria, el foco está en el lóbulo temporal, una sensación de miedo, angustia repentino, sin ninguna justificación, angustia, ¿no? Entonces, vean, todas las formas de epilepsia, ¿no? Que se llaman las crisis focales. Ahora, en estas focales hemos descrito todo lo que es las simples, ¿no? Las simples. Ahora, las crisis parciales complejas, acá el paciente va a tener cierto compromiso de la conciencia, ¿no? Lo que se va a mantener es el tono postural, es decir, el paciente va a estar, digamos, no se cae al suelo, o sea, tampoco uno le pregunta y no contesta porque está desconectado del medio, ¿no? Estas crisis duran aproximadamente de 1 a 3 minutos igual, ¿no? Entonces el paciente tiene una conducta automática, ¿no es cierto? Se abrocha, desabrocha la camisa, gesticula, se agarra la nariz, sale a la ventana, abre la puerta, o sea, y no se acuerda. Aparece abruptamente y cesa abruptamente. ¿Cuál es la característica clínica? Que el paciente no se acuerda lo que hace.
le comentan, le dicen, mira, has hecho esto, él no se acuerda. Se llama crisis focal compleja. O sea, donde sí encontramos ya compromiso de la conciencia, no se acuerda, pero no pierde el tono postural, ¿no? Acá puede haber dos formas. Inicia como crisis focal simple, es decir, supongamos, pues dice, veo lucecitas, estrellitas, y luego toma una conducta automática, ¿no? Entonces, ahí se llama, que inicia como una crisis focal simple, seguido por una alteración de la conciencia, o sea, con una crisis compleja. La otra es con alteración de la conciencia desde el inicio, ¿no? Entonces, sería una epilepsia, ¿no es cierto?, compleja, ¿no? Epilepsia simple o epilepsia parcial compleja. Entonces ya saben la característica. Generalmente el foco irritativo o la lesión en este tipo de pacientes va a estar en el lóbulo temporal, en cualquiera de los dos, ¿no? Para eso tenemos que hacer pues el examen pertinente, ¿no? Y la tercera son los focos simples o las crisis focales simples que evolucionan a generalizado. O sea, generalizar significa cuando en lo que les decía, el paciente ve lucecitas, estrellas, el foco irritativo está en el lóbulo occipital. Si la luz lo ve en el lado derecho, estará en el lóbulo izquierdo o del occipital izquierdo, ¿no? Entonces, que se generaliza, pasado un tiempo, unos minutos, segundos, pues 30, 40, un minuto, y después cae al suelo y comienza a tener convulsiones, o sea, contracciones primero tónicas de las cuatro extremidades, ¿no es cierto? Después contracciones clónicas, ahí se alorrea, se anosa, o sea, todas las características de una crisis generalizada, pues se llama evolución hacia generalizada. De ahí el gran problema, si es una crisis focal, el paciente ve la lucecita, tiene adormecimientos, no le va a pasar nada. ¿Cuál es el riesgo? Cualquiera de estas crisis focales pueden terminar en generalizadas, se caen al suelo, están en un techo, se van al vacío, etcétera, y se va a morir no por la epilepsia, sino se va a morir por las consecuencias de la caída. Entonces, por eso decimos acá, la focal simple puede evolucionar a generalizada, la focal compleja puede evolucionar también a generalizada, o sea, todas las parciales simples y complejas pueden evolucionar a generalizada, ¿no? Siempre hay que recordar eso. Y dentro de las crisis generalizadas, acá, ¿cuál es la característica? El paciente tiene un trastorno de la conciencia desde el comienzo, ¿no? Entonces, aquí hay dos formas que se ha agrupado, lo que llaman las no convulsivas o las que no tienen movimientos o contracciones tónicos, clónicas, ¿no? Se llaman no convulsivas y las convulsivas. En las no convulsivas está la crisis de ausencia típica. Estas crisis de ausencia, como su nombre es una ausencia, generalmente se dan niños. Ese niñito que está escribiendo y de pronto deja de escribir, ¿no? Generalmente dura, como ven acá ustedes, de 30 hasta 60 segundos, ¿no? O está corriendo y ¡pum!, cae de rodillas al suelo, y está con la mirada perdida, y ¡pum! Y ¿cuál es la característica? El niñito sigue escribiendo lo que dejó de escribir, sigue corriendo, o sea, continúa haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? A eso se llama crisis de ausencia, ¿no? Y cuando aparecen todas las características que le estoy comentando, le llaman crisis de ausencia típicas, ¿no? Y generalmente es en el niño, ¿no? Y también hay las crisis de ausencia atípicas, digamos, el tiempo es más diferente, más largo, puede aparecer con otras características, ¿no? Por eso se llaman atípicas. Dentro de las convulsivas, yo creo que todos sí hemos presenciado estas crisis, ¿no? Las crisis convulsivas duran hasta 5 minutos como techo, es importante ese parámetro. Entonces, ahí están las crisis tónico-clónicas generalizadas. Ustedes habrán escuchado, cuando viene la crisis en forma súbita, el paciente lanza un grito, cae al suelo, ¿no es cierto? Hay una contracción tónica, o sea, estira las cuatro extremidades, deja de respirar, ¿no es cierto? Y como este hiperimpulso que viene hace pues que las cuerdas vocales se contraigan, por eso lanza el grito. Y como está todos los músculos contraídos de la orofaringe, los intercostales, el diafragma, entonces el paciente deja de respirar. Al dejar de respirar, ¿qué hace? Se pone cianótico, ¿ya? Pasa pues unos segundos, un minuto. Luego viene la segunda etapa, ¿no? Esa es la etapa tónica. Luego viene la clónica, donde comienza a sacudirse las cuatro extremidades, ¿no? Y aparece la cialorrea, seguramente al inicio ya se mordió la lengua y comienza a tener cialorrea, comienza a botar mucha saliva, incluso pintado de sangre, ¿no? Luego pasa pues 3 minutos, 4, hasta 5 minutos, ¿no? Y el paciente después poco a poco va cesando las contracciones clónicas, se queda postrado, se queda pues
un poco flácido, ¿no es cierto? Y comienza la respiración un poco dificultosa, se llama la respiración estertorosa. Entonces pasa el tiempo y el paciente, digamos, si despierta, se da cuenta, va a tener un dolor de cabeza terrible, ¿no es cierto? O sea, con dolor muscular generalizado, justamente por las contracciones intensas, es como si le hubiera una pateadura de esas, pues, ¿no? Entonces, cuando aparece lo que hay que hacer es al paciente, como vamos a ver más adelante, hay que hacerlo descansar, que se duerma en un sitio tranquilo, relajado, ¿no es cierto? En este paciente, si está con corbata, hay que soltar la corbata, hay que soltar el cinturón y voltearlo a la boca para que salga la saliva, limpiar y hacer que duerma. Que duerma y despierte espontáneamente, ¿no? O sea, si duerme 1 hora, 2 horas, un día, no sé, entonces despierta, el paciente va a despertar asintomático y va a decir, ¿qué ha pasado, no? Y no se acuerda absolutamente nada. Si uno que no conoce, digamos, por temor, miedo, por desconocimiento, lo hace despertarlo, el paciente va a despertar, va a estar con excitación psicomotriz, les va a hacer les va a destruir todo lo que está en el entorno, va a tener mucho dolor de cabeza, va a vomitar con mucho dolor. Entonces, para evitar todo eso, hay que hacer que el paciente duerma. Y, en fin, y también hay, pues, esa es la más frecuente que se ha descrito. Las crisis tónicas, puede ser que es igual, hay un compromiso de la conciencia desde el comienzo, el paciente solamente va a tener una contracción generalizada de las cuatro extremidades de todo el cuerpo. La crisis clónica, solo sacudidas, y la mioclónica son cuando hay movimientos bruscos o contracciones bruscas, súbitas de todos los músculos del cuerpo, que se repiten, ¿no? El asunto no debe pasar de techo 5 minutos. Normalmente, como se ve, aparece pues 3 minutos, 4 minutos, máximo 5 minutos. Como vamos a ver más adelante, más de 5 minutos ya entramos en estatus epiléptico, ¿no? Y la tercera parte son crisis no clasificadas, son aquellas crisis que no pueden incluirse en ninguna de las anteriores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Cuál es la característica de este síndrome? Tiene diferentes tipos de crisis. Tiene la parcial compleja, tiene la crisis de ausencia, la tónico-clónica generalizada, y el gran problema se asocia a retardo mental. O sea, hay todo un cortejo de síntomas, ¿no? Por eso no entra en las otras clasificaciones. Es un poco difícil encasillarlo. El síndrome de West, por ejemplo, se da en los primeros meses de vida. Es el niñito que se levanta y flexiona todo el cuerpo y la cabeza hacia adelante, ¿no? Pues tiene como que estuviera saludando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mioclonía juvenil, etcétera, ¿no? Entonces, se agrupan esas crisis un poco diferentes en este grupo, ¿no? Que no están clasificados. Bueno, ya sabemos diagnosticar, ¿no? Ya tenemos el concepto, ya podemos diagnosticar los diferentes tipos de crisis. Y bueno, ¿cuáles son las causas? Porque tiene una etiología la epilepsia, ¿no? O sea, aquí hay un dato muy interesante, que han hecho experiencias en animalitos, en perros, ¿no? Dice, todos los seres humanos podemos convulsionar frente a determinados condicionados. Por ejemplo, este ejemplo que han hecho es, le han puesto una sustancia que se llama cardiazol, que es un irritante en la corteza cerebral, ¿no? Y los animalitos han comenzado a convulsionar, ¿no? Entonces, por eso que todos, potencialmente, en cualquier momento de nuestra vida, podemos convulsionar. Ahora, es importantísimo, no se hereda la crisis, es decir, como está viendo las diferentes crisis epilépticas, no se hereda. Lo que se hereda es el umbral. Si uno tiene un umbral, por ejemplo, en las crisis, la convulsión febril, ¿no? ¿A qué se refiere esto, no? Hay niños que tienen 38 y van a tener crisis epilépticas, ¿no? Por la fiebre, se llama convulsión febril porque se asocia a la fiebre, ¿no? Y esos son niños en menores de 5 años. ¿Por qué? Porque el cerebro, la corteza cerebral del niño recién termina de madurar a los 5 años. Como es un cerebro inmaduro, la fiebre sube y puede reaccionar con una crisis, ¿no? Pero hay niños que tienen 41 y no convulsionan, ¿no? Sin embargo, el otro niño convulsionó con 38, ahí se llama umbral convulsivo. Eso viene en los genes de todos nosotros. Un dato muy interesante, que deben recordarlo siempre ustedes, es que la lesión epiléptica o la lesión epileptógena tiene que estar localizado siempre en la corteza cerebral, en la sustancia gris. Entonces, ¿qué significa eso? Un paciente, si tiene una lesión en el cerebelo, en la subcorteza, en el tronco encefálico, nunca va a convulsionar. Tiene que ser la lesión de la corteza cerebral, ¿no? Ahora,
este foco epileptógeno tiene que ser de carácter irritante, o sea, tiene que estimular, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una hemorragia, un tumor, meningitis, absceso, cualquiera de esas, digamos, lesiones tiene un efecto irritante, por eso aparecen las crisis epilépticas, ¿no? La lesión debe existir en un tiempo determinado, es decir, en cualquier tiempo. Eso significa, por ejemplo, al momento del nacimiento el paciente pudo haber tenido una hemorragia y eso quedó una cicatriz, una lesión cortical, ¿no es cierto? Y eso, las crisis van a aparecer recién en la vida adulta, entonces, por eso quiere decir que en el tiempo siempre tiene que haber una lesión, ¿no? Ahora, como le decía acá, en el nacimiento podría producir la lesión y recién pues en la etapa adulta aparece la lesión. Uno le toma una tomografía y encuentra una calcificación, una cicatriz, un quiste, ¿no? Y ese es el que genera las crisis epilépticas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales causas? Por ejemplo, en el recién nacido hasta los 4 días, hemorragia cerebral, hipoglicemia, hipocalcemia, hipoxemia. Generalmente eso se corrige y se acabó la historia, pues no. Hasta los 5 a 14 días hay que sospechar una encefalitis, una meningitis infecciosa en cualquiera de sus formas. De 15 a 18 días un hematoma sudural podría ser. En la infancia y la adolescencia ya aparece la lesión, puede ser debido a una lesión perinatal, lo que les estaba comentando, aparecen las anomalías congénitas, en ese caso hay que tomar una resonancia magnética, malformaciones vasculares y aparece la malformación arteriovenosa, cisticercosis, granulomas inespecíficos, ¿no es cierto? Puede ser el absceso cerebral, tuberculoma, secundaria a la tuberculosa, ya aparecen los tumores. Es un poco raro que en la adolescencia haya tumores, ¿no? Puede ser un glioblastoma de fosa posterior, pero es una nueva crisis, ¿no? Aparecen también los tumores metastásicos, etcétera, ¿no? En el adulto joven, esclerosis vesical del lóbulo temporal, lo que les mencionaba, aparecen los tumores primarios o metastásicos, cisticercosis, secuelas postraumáticas, accidentes de tránsito, estuvo un poco mareado, se cayó, se lesionó la cabeza y quedó una cicatriz, tuberculoma, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el adulto mayor, igual, la cisticercosis, los tumores acá en primera línea, en todo paciente que tiene una crisis focal, ¿no es cierto? Hay que pensar ya en un meningioma, por ejemplo. Los meningiomas, digamos, tienen un efecto bastante irritativo en la corteza cerebral, ¿no? El tumor puede ser primario, puede ser secundario, ¿no? Entonces, si tiene un tumor, pues, en la próstata, y el paciente convulsiona, de repente ha hecho una metástasis cerebral, hay que hacer los exámenes pertinentes. Enfermedad cerebrovascular hemorrágico, es raro el infarto cerebral, bien raro, a no ser cuando el infarto se haya transformado en una secuela, una cicatriz, y eso sí producir hemorragia, o crisis epilépticas, pero la hemorragia sí generan crisis epilépticas, ¿no? La atrofia cerebral es bien importante, las personas de edad, uno le hace todos los estudios, no le encuentra nada, y solo atrofia cerebral es la causa de las crisis epilépticas. El granuloma específico, tuberculoma, etcétera, ¿no? Entonces, vean, tenemos toda la gama de causas, entonces sería pues una epilepsia secundaria, hay que resolver el problema, ¿no? ¿Cuál es la característica? Por ejemplo, un tumor, pues tiene un meningioma. Entonces, si es una crisis única, eso no es epilepsia. Cuando se repite 2 o más, es una epilepsia, y hay que buscar el sustrato orgánico, y encontramos un meningioma, lo que hay que operar, pues, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer los exámenes pertinentes, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Entonces, como les pongo acá, pues, para llegar al diagnóstico de epilepsia, ¿no? Dice, la crisis es aguda o crónica, dijimos, ¿no? Aguda es cuando hay una alteración sistémica o hay una alteración local, también puede ser un hematoma, una meningitis, ¿no es cierto? Cualquiera de ellas, porque si es una meningitis, lo que hay que hacer es pues, una punción lumbar de los antibióticos, etcétera, no hay que darle el antiepiléptico, ¿no? ¿No es cierto? Si es sistémico, hay una hipoglicemia, hay que corregir la hipoglicemia y se acabó la historia, ¿no? Entonces, ¿es crónica? Sí. ¿Es repetitivo? Entonces, probablemente entre en el cerebro, ¿no? Ahora, descartar, pues, que la crisis no sea epiléptica, de ese otro tipo, por ejemplo, un síncope, un ataque isquémico transitorio, o sea otras patologías y nosotros lo estamos catalogando como si fuera epiléptico, ¿no? Si es síncope, no necesita tratamiento epiléptico, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, la semiología que les estoy exponiendo, que les estamos repitiendo, ¿no? Ahora, si es epilepsia, ¿qué tipo de crisis es? Pues, ¿no? ¿Es crisis focal, simple, compleja,
¿no es cierto? Tiene componente motor, tiene componente sensitivo, visual, o sea, uno va localizando dónde está cuál es el tipo de crisis que tiene y por lógica vamos a deducir a qué nivel está el foco epileptógeno, ¿no? Ya cuando tiene la crisis hay que preguntar, pues, en estos casos, si es una crisis parcial al paciente, porque nos los va a contar, o al focal, el paciente nos los va a contar con mucho detalle todo lo que queramos, todos los datos que queramos para diagnosticar epilepsia, ¿no? Pero en las tónico-clónicas generalizadas, o en las generalizadas, tenemos que recurrir pues, al familiar o al testigo, ¿no? Entonces ahí nos haremos preguntas, pero no, ¿qué sucedió antes de la crisis? Supongamos el paciente dice, me desmayé, tuvo convulsiones tónico-clónicas, pero antes de desmayarse veo lucecitas, estrellitas, que más o menos dura 30 segundos, y ya yo sé que voy a desmayar, ¿no? Entonces es una crisis focal, ¿no? Con generalización secundaria. Si hay lucecitas, y si es en el lado derecho las lucitas, entonces el foco epileptógeno está pues en el lóbulo occipital izquierdo. Ya tenemos la lesión, lo que tenemos que ver es el tipo de lesión, ¿no? ¿Qué sucedió durante la crisis? Ya les he descrito toda la secuencia, ¿no? Entonces, de pronto el paciente pues cae y comienza a moverse, ¿no es cierto? Esto sale pues del común de la descripción que les he dicho, entonces no son crisis, pueden ser pseudocrisis, ¿no? Entonces, de ahí por eso la importancia de saber preguntar correctamente y saber interpretar correctamente, ¿no? Si no, es lo que les decía al comienzo, vamos a hacer un diagnóstico equivocado, ¿no? De epilepsia sin serlo y vamos a dar el tratamiento al paciente que no lo necesita, ¿no? ¿Y qué sucedió después de la crisis, no? El paciente está excitado, confuso, ¿no es cierto? De pronto el paciente cae al suelo, ¿no? Y después se levanta y está totalmente orientado, se da cuenta de todo lo que le ha pasado, probablemente es un síncope, ¿no? No es una epilepsia, ¿no? Por eso es importante la semiología, ¿no? Entonces, en todo paciente con epilepsia, obviamente tenemos que hacer el examen clínico, ¿no? General, de punta a punta, como ya les dije, hay que hacer el examen neurológico, exhaustivo, obviamente, sobre todo en la parte del cráneo, encontrar algún signo, pues, evidente. De repente encuentra, pues, unas lesiones venosas de inyección, de repente, pues, consume droga, ¿no? O encuentra una equimosis en la región detrás de los oídos, el signo de Batley se llama, se cayó el paciente, fue un trauma, ¿no? Entonces, o le encuentran signos meningios, irritación meningia, es una meningitis, es decir, tiene una hemiparesia, una hemiplegia, es una lesión, si es brusco puede ser un ACV, un trauma, un hematoma, entonces hay que examinar rápidamente, y siempre les enfatizo que lleven en su mente el fondo de ojo, ¿ya? Hay que aprender a examinar, ¿no? Ahora, en caso de duda, cuando hacen el fondo de ojo, pucha, es edema de papila, que es una atrofia del fondo de ojo, etcétera, entonces consultan al especialista, pero el oftalmólogo digo, es el que tiene el aparato, el microscopio para ver mejor, o al neurólogo, ¿no? Entonces, sería muy bueno, ¿no? Es obviamente, como les comentaba, pues importantísimo los estudios de neuroimagen en pacientes que vienen con una epilepsia, ¿no? Entonces, rápidamente nos va a dar la lesión, la ubicación de la lesión, a qué nivel está y qué tipo de lesión es, ¿no? Y con eso pues tratar. Si es un hematoma subdural, pues hay que tener que operarse en el acto. Si es un tuberculoma, habrá que si es un tumor, etcétera, etcétera, de acuerdo a la etiología que encontremos, ¿no? También es importante realizar el electroencefalograma, ¿no? Si es que hubiera en hospital, en servicio, ¿no? Sobre todo cuando la anamnesis no es clara, ¿no? O sea, no parece crisis epiléptica, entonces esto nos puede apoyar, pero no hace el diagnóstico de epilepsia. El único que siempre lo preguntamos, ¿no? La crisis de ausencia es el único que se diagnostica a través del electroencefalograma, es clásico. Hay las ondas las ondas punta sonda aparecen, y eso significa crisis de ausencia. Si ni siquiera eso podemos diagnosticar con la resonancia magnética, pero con el electroencefalograma sí. ¿Qué hacemos frente a un paciente que tiene crisis o está con convulsiones, ¿no? Entonces, como les decía al comienzo, llega el paciente de convulsión y ya están preparando el diazepam, etcétera, ¿no? Hasta un médico actúa así equivocadamente. Hay unas cosas saltantes acá, ¿no? Evitar que se lastime el paciente, es decir, tengo que agarrar, si es una crisis parcial no hay problema, porque el paciente está caminando, está normal, ¿no? O sea, se sentará, etcétera, por el riesgo de que se generalice.
Pero si es una crisis generalizada de arranque, el paciente se va a caer, se va a chancar, va a tener un trauma, o está en un techo, se va al vacío, está en una grada, se va al vacío y se va a morir el paciente por las consecuencias de la caída. Por eso hay que evitar que se lastime. Se le pone en la cama o en la superficie, en el suelo, como dice, se le suelta la corbata, si está con corbata, se le suelta el cinturón que el paciente se mueva espontáneamente. Entonces, la gente que no conoce en la familia, ¿qué hace? Cada familiar se sube sobre cada pierna, sobre cada brazo y le fracturan las piernas, la columna, ¿no? Entonces, eso no se hace, hay que convulsionar o que se mueva libremente. Lo único que hay que hacer es que no se golpee al caerse, nada más. No forzar objetos en la boca. ¿Qué hacen? Le meten un palo o le meten una cuchara. El paciente cuando empezó la crisis ya se mordió la lengua, por eso que lanza el grito. Entonces, cuando uno pone el objeto a la boca, ya lo que está haciendo es más bien rompiéndole los dientes, lesionándole más, no se pone nada. No impedir que se mueva el paciente, como les acabo de decir, procurar que duerma, también ya les dije, ¿no? No dar líquidos de medicación oral en su desesperación, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es que duerma, descanse y se acabó y despierte solito, ¿no? Ahora, obviamente, si la crisis es muy prolongada, no respira, pues hay que darle respiración artificial o rápidamente llevar a la emergencia para intubación, etcétera, ¿no? Y conseguir un lugar tranquilo para que duerma. Eso es lo mejor que se puede hacer cuando una persona tiene una crisis, ¿no? ¿Qué medidas genera? Toda persona que tiene epilepsia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se hace, no? O sea, ¿cómo se cura? Como acá ustedes ven, no existe dieta para curar la epilepsia. A veces uno escucha en la consulta privada o al hospital, ha pasado por algunos especialistas, dicen, no Coca-Cola, no chocolate, no ceviche, no ají, es el absurdo del absurdo, ¿no? Entonces, el paciente puede llevar su vida normal, como dice acá, llevar una vida lo más normal posible, ¿no? Por ejemplo, dormir las horas necesarias. A veces un paciente epiléptico, cuando no duerme las horas necesarias, podría aparecer las crisis, ¿no? Acá sí es importantísimo evitar el consumo de alcohol, tabaco y alucinógenos. ¿Cómo así? El alcohol, imagínense una persona normal, acude a una fiesta y comienza a beber y poco a poco va cambiando su conducta, ¿no? Está alegre, está bailando, está agresivo, ya está enamorando, está declarando. Miren cómo cambia la conducta. Un paciente epiléptico, entonces de pronto ese foco epileptógeno se puede activar y aparece la crisis. Por esa razón no debe consumir el alcohol. El tabaco tiene nicotina, podría poseer vasoconstricción en la irrigación cerebral y desencadenar la crisis. El uso puede de todos los alucinógenos, el tabaco que tiene nicotina, etcétera, ¿no? El resto no hay ningún problema, puede hacer una vida absolutamente normal. Otra cosa importante es tomar la medicación en forma rigurosa, que no debe olvidarse ni siquiera una sola dosis. Es importante eso explicarle al paciente, decirle al paciente, nosotros le decimos generalmente en la primera consulta, la epilepsia tiene cura. Si usted cumple con todo, usted se va a curar. Pero si usted le dice, no, la epilepsia no tiene cura, tiene que tomar medicina toda la vida, el paciente se va muy desalentado. A nuestros pacientes nosotros le explicamos al detalle lo que le estoy explicando, ¿no? A ustedes. Y el paciente cumple rigurosamente todo. Cuando viene a la consulta, lo único que le pregunta, ¿tiene o no tiene crisis? Y va muy bien, entiende perfectamente, ¿no? Los expertos, los epileptólogos en el mundo, esto no es un invento mío, en los congresos que asistimos, el tratamiento es la monoterapia, o sea, el uso de un solo antiepiléptico. Antes, pues, en la idea, cuando el paciente seguía con las crisis, se daba una mezcla de todos los medicamentos, todos los antiepilépticos, y muchos de ellos tienen efectos antagónicos. Como tiene efectos antagónicos, no funciona, es como si no tomaran. Entonces, como no toman, le vienen las crisis, pues. De ahí la importancia de que ustedes aprendan este concepto, ¿no? Ahora, debe tomarse, pues, en dosis apropiadas. A veces se da infradosis, como vamos a ver más adelante, todas las fallas que se cometen digamos, para que la epilepsia no mejore, ¿no? Entonces, obviamente, diagnosticado la epilepsia, tenemos que usar, pues, el medicamento respectivo, ¿no? Hay dos grandes grupos, los antiepilépticos antiguos, ¿no es cierto? Y los antiepilépticos nuevos, que se llaman, ¿no? Como los fármacos, pues, ¿no? La cefalosporina de primera generación, de cuarta generación, algo así similar, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Dentro de los antiguos, los clásicos, que nos manejamos nosotros con bastante éxito nosotros,
nuestra consulta, en el hospital, ¿no es cierto? La fenitoína está en la cabeza, la carbamazepina, el ácido valproico y el fenobarbital, ¿no? Acá la benzodiazepina, sobre todo el diazepam. Ahora ya está ingresando el lorazepam, la primidona y la etosuximida. Esto siempre lo he leído, lo he escuchado en todos los libros, pero en el Perú nunca ha llegado. Pero todo este resto de medicamentos, todos existen. Acá los tres tienen que saberlo manejar muy bien. Fenitoína, carbamazepina y valproato. Con esas tres nosotros lo manejamos todos nuestros pacientes acá en Tacna y no he tenido absolutamente ninguna dificultad, digamos. Ahora, en los nuevos, vean todo esto, la motrigina, gabapentina, topiramato, levetiracetam, vigabatrina, felbamato, tiagabina, oxcarbamazepina, samida, miren todos estos medicamentos nuevos. ¿Cuál es la ventaja entre los antiguos y los nuevos, ¿no? Los antiguos, digamos, no, son más cómodos, más baratos, son buenos además, es bastante manejable, tiene muy pocos efectos indeseables, las dosis no son muy altas, entonces tiene todas esas ventajas, ¿no? Los antiepilépticos nuevos tienen dos problemas, son más caras y siempre se usa en dosis mucho más tóxicas, altas, y pueden ser tóxicas. Ese es el gran inconveniente de estos medicamentos, por lo menos eso lo he escuchado, eso lo he visto, ¿no? Ahora, los nuevos, usar solo como antiepilépticos solos es un poco arriesgado, ¿no? Generalmente la literatura dice que los nuevos hay que usarlos como complemento a los antiguos, ¿no? Complementarlo. Entonces hay que buscar los medicamentos que no tengan efectos antagónicos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué fármaco usar? Tenemos toda esa gama de medicamentos, ¿no? Algunos datos interesantes que les voy a mostrar acá. Se iniciará de acuerdo al tipo de crisis, ¿no? Por ejemplo, el valproato es de elección en la crisis de ausencia. Yo tengo una anécdota de este paciente para que se les quede grabado. Tuve la opción de ver una niñita de unos 8 años que tiene una crisis de ausencia. De Chile venía, ¿no? No sé, mala o buena suerte cayó en mis manos. En Chile lo vieron, iba al médico, lo que hacía era darle carbamazepina, ¿no? Tomaba esa medicación, le sube la dosis. No mejora, se fue hasta Santiago. Fue a las mejores clínicas, a los mejores hospitales y le seguían aumentando la carbamazepina y el paciente nunca mejoraba, al contrario, empeoraba sus crisis. Llega acá al Perú y le comienza a preguntar lo que tenía una crisis de ausencia típica. ¿Y qué toma, cara? No, pues la carbamazepina exacerba las crisis de ausencia, ni siquiera ese conocimiento lo tenían. Yo le cambiaba al roto, con la primera dosis desapareció. ¿Dónde está la anécdota? El paciente, el papá, viajaba en el mundo, estaba en Brasil, Barcelona, Estados Unidos, y me llamaba desde ahí para mí, para decir, estoy viajando tal fecha y tenía que esperarlo yo para que, desde esos países venía a vernos a nosotros. La chiquita ha terminado su tratamiento, está sana, termina la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? La carbamazepina es de elección en las crisis focales o parciales, ¿no? Por ejemplo, cualquiera, la motora, en cualquiera de las parciales. El valproato también, la crisis de ausencia, también es muy bueno en las crisis parciales complejas, en la crisis de ausencia. La carbamazepina en todas las crisis focales, ¿no? Simples sobre todo, ¿no? Y la fenitoína es de elección en las crisis tónico-clónicas generalizadas. Es de elección, ¿ya? Pero, todos los fármacos antiepilépticos antiguos y nuevos se pueden usar en todos los tipos de crisis, tanto antiguas como nuevas. Y eso depende de la experiencia de cada esto. Los libros dicen una cosa, en la práctica es otra, ¿no? Cada uno ya obtiene su propia experiencia. Esto les resalto la anécdota que les contaba, recordar que la carbamazepina exacerba las crisis de ausencia. Eso ha pasado muy frecuentemente en nuestro medio, ¿no? Ahora, el ingreso y retiro de estos fármacos debe ser siempre gradual, lentamente hay que ingresar, porque, por ejemplo, si ustedes ingresan cualquiera de los medicamentos, el paciente va a tener mareos, ataxia, confusión, ¿no? Entonces, yo tengo muchas anécdotas de eso, ¿no? Entonces, por eso hay que darlo lentamente. Cuando ustedes lo retiren, también hay que retirarlo lentamente, porque si lo retiran bruscamente va a ser un estatus epiléptico, ¿no? No es como el antibiótico, pues, ¿no? Pues el antibiótico le bajan, le cambian, le suben, intramuscular, endovenoso y hace todo lo que les parezca, ¿no? No pasa nada, ¿no? En cambio, en el manejo de los antiepilépticos eso no ocurre, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces acá algunos datos, las dosis recomendadas, como ven acá ustedes, estos 3 medicamentos fundamentalmente, la fenitoína viene en tabletas de 100 miligramos, en la suspensión 25 miligramos por mililitro,
Ya, la dosis en niños de 5 a 8 miligramos por kilo de peso generalmente se da cada 12 horas, y también se puede dar cada 8 horas, ¿no? En adultos la dosis es como en una tableta de 100, una tableta cada 8 horas, ¿no es cierto? Se puede, si sigue las crisis, como damos 3 a 4 a 5 hasta 6 se puede dar, ¿no? Y recién se pensará en la probabilidad de cambiar la dosis, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay que subir la dosis hasta la dosis máxima, digamos, teniendo este concepto de la monoterapia, ¿no? La carbamazepina igual viene en tabletas de 200, la suspensión 20 miligramos por mililitro, entonces la dosis en niños de 10 a 20, puede igual cada 12 o cada 8 horas. En el adulto siempre es cada 8 horas, 600 significa 203 tabletas, hasta el doble de 1200 cada 8 horas, ¿no? Incluso somos un poco acuciosos. Si usted le dicen cada 8 horas o desayuna, almuerzo y comida, desayuna a las 8 y almuerza a las 12 y duerme a las 10 de la noche. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que hay que poner es preferir es horario. Una tableta a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche. Cada 8 horas en forma arreglada y más o menos vamos a encontrar la concentración del medicamento homogéneamente, ¿no? En las 24 horas. Yo han llevado a mis manos pacientes, por ejemplo, que toman la carbamazepina. ¿Y cuánto toma usted la carbamazepina? Una tableta por día. ¿Quién le ha indicado? El fulano de tal. ¿Qué cosa el doctor es neurólogo? Así, ¿no? Vean, es el absurdo del absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque si toma carbamazepina y estamos diciendo que el organismo dura 8 horas, entonces si toma uno solo está protegido por las 8 horas. Las 16 horas restantes no hay medicamento. Entonces, por eso que se toma cada 8 horas, ¿no? Por esa razón, para que las 24 horas tenga la medicación en la misma concentración. Igual, si ustedes usan pues la carbamazepina, por ejemplo, en adultos cada 12, lo ideal es cada 8, porque el hígado del adulto ya está maduro, entonces por lo tanto la depuración, la eliminación del antiepiléptico va a ser más rápido, por eso se da cada 8 horas. Si ustedes le dan cada 12 horas, claro, como dura 8 horas, va a haber 4 horas de vacío, donde no hay medicamento, no convulsionará pues en las 8 horas, pero en las 4 horas sí. Por eso tienen que ser las horas exactas, adecuadas, correctas, no es que hay que indicarlo por indicar. Todo tiene su explicación. El valproato viene en tabletas de 500, en Chile creo que hay 250, no sé si acá, no sé si habrá acá, pero el que manejamos es de 500. En la suspensión viene dos presentaciones, 200 miligramos por mililitro, la otra es 250 por 5 mililitros, hay que saber diferenciar, ¿no? En el niño, y por kilogramo de peso, ¿no? Y en los niños, como les dije, generalmente se da cada 12, en el adulto cada 8, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el adulto se da pues 1500, o sea, 500, 500, 500, 1500. Se puede doblar hasta 6. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Toma 3 tabletas de 500 a 4, a 5, a 6. Si con 6 no funciona, recién lo cambiamos. Entonces, a veces se ve con mucha frecuencia, está tomando 3 y ya le meten otro, ¿no? Y lo combinan, ¿no? Entonces, si todavía ni siquiera lo combinan en el segundo que debe usarse cada 8 y le dan cada 12, ¿no? O sea, es o sea, no coincide pues en el concepto científico, ¿no? El fenobarbital se usa muy poco, muy excepcionalmente en las crisis epilépticas, más se usa en el estatus epiléptico. Acá les estoy dando un ejemplo de todas de los otros antiepilépticos nuevos, las dosis, cómo debe darse en el adulto. Entonces, no sé si en nuestro medio se está usando. Algunos han llegado, existe, casi no. Yo no tenía dificultad, por ejemplo, en manejar los antiguos que les estaba comentando. Tengo muy poca experiencia con esto. Y como les decía al comienzo, hay que usar dosis un poco altas y a veces es bastante tóxica. Es un poco más cara, un poco accesible, ¿no? Pero se puede usar, no hay ningún problema. ¿Cuáles son los errores de la terapia antiepiléptica? ¿No? ¿Qué uso? Es lo que algunas cosas ya les estoy comentando. Usar el medicamento que no corresponde, pues, ¿no? Para eso está el diagnóstico, ¿no? Dar dosis insuficientes, ¿no? Usar medicamentos con efectos antagónicos, ¿no? Tenemos que saber, mezcla 2 medicamentos antagónicos y el paciente sigue convulsionando, ¿no? Cambios frecuentes, ¿no? Se le ocurre a uno, pues, pucha, yo soy un buen neurólogo, si antes usaba la fenitina, no, es muy simple, muy antiguo, mejor uso el Levetiracetam, un ejemplo, no estoy usando, ¿no?
Entonces, como uso leve tiracetam suena bonito, todo, pues soy mejor médico, mejor, más especialista. Esto es falso, ¿no? Y sin motivo, ¿no? ¿Cuándo se cambia? Cuando el paciente, a pesar de haber dado las dosis, los horarios, las dosis normales, y sigue las crisis, recién pienso en cambiar, ¿no? No saber reconocer efectos adversos, ¿no? Suprimir precozmente, ¿no? Usar criterios inapropiados de control. Por ejemplo, es muy frecuente que al paciente epiléptico le indican electroencefalograma, ¿no? Entonces, si el electroencefalograma sigue alterado, digamos, sigue mal la epilepsia, está mal el tratamiento y le cambian el tratamiento. Y si el paciente no tiene crisis clínicamente porque en el electro salió las ondas, digamos, alteradas, le cambian automáticamente. Esas son formas, pues, muy inapropiadas de manejar la epilepsia, ¿no? Y lo que les comentaba, ¿no? No explicar al paciente sobre su tratamiento. Entonces, todo lo que les estoy comentando, me doy el tiempo necesario, yo les secuencio y les digo, les explico, y el paciente entiende perfectamente y cumple muy bien y va bien. No hemos tenido ninguna dificultad en el manejo de las epilepsias. Entonces, la epilepsia, ¿de qué va a depender el pronóstico? Estará, pues, en relación a la causa que origina la epilepsia, ¿no? ¿No es cierto? Si tiene una cicatriz, bueno, pues no sé. Si tiene un tumor, hay que operarlo, pues, ¿no? Si es tuberculoma, igual, tratamiento específico, etcétera. Va a depender de la causa, el pronóstico, ¿no? También va a depender, pues, si el paciente tiene un examen neurológico normal, tendrá buen pronóstico, pero si tiene una hemiparesia o una hemiplegia, obviamente habrá una secuela, esa secuela es la causa de la epilepsia, ¿no? Entonces el tratamiento será prolongado, etcétera, ¿no? Cuando el resultado del estudio de neuroimagen es normal y el pronóstico también será favorable, es decir, cuando uno clínicamente es normal y le toma una neuroimagen y ve una calcificación, hay una lesión, pues ese es el foco epileptógeno, entonces el tratamiento va a ser muy largo tiempo, permanente, ¿no? ¿Por cuánto? Es un poco difícil decirlo por cuánto, ¿no? Como estamos viendo acá con interrogantes, y eso dependerá de la experiencia del especialista. Entonces, si lo retiran precozmente, lo más probable es que sigan las crisis, porque ahí está la lesión epileptógena, no hay cómo retirarla, ¿no? Pero si el paciente clínicamente está sano, por neuroimagen sana, va a tener un buen pronóstico, ¿no? Entonces dicen, el 75% de estos pacientes nunca más aparece la crisis, por lo tanto quedaron curados, ¿no? Entonces yo empiezo diciéndoles así a los pacientes, ¿para qué? Para que cumplan, ¿no? Ahora, en los casos que no hay lesión estructural, el tratamiento dura pues hasta 5 años, ¿no? Antes decía toda la vida, ahora no, solo 5 años. Antes 2 años lo han ampliado un poco hasta 5 años. Y si ha cumplido el tratamiento, no tienen crisis, quedan curados, ¿no? Pero como le dice, el 75% queda curado, pero un 25% de estos pacientes con examen neurológico normal y con examen neuroimagen normal pueden tener crisis, ¿no? En estos casos, pues, empezará otro tanto de ciclo de tratamiento, otros 5 años, ¿no? Con el medicamento que estamos usando, ¿no? Algunas palabras de la cirugía, ¿no? Entonces, ¿cuándo operar o no operar? Dice, existe consenso entre los especialistas que el tratamiento quirúrgico es posible en el 50% de los pacientes, ¿no es cierto?, con epilepsia refractaria. Entonces, en el 50% se puede operar. ¿Y cuándo decimos que es una epilepsia refractaria? Cuando las crisis siguen interfiriendo con el estilo de vida, con el desarrollo de su vida normal del paciente, ¿no? A pesar de tomar todas las combinaciones posibles de los diferentes fármacos antiepilépticos, ¿no? Entonces, a eso se llama epilepsia refractaria. Entonces, tenemos que hacer los estudios pertinentes, hay que encontrar el foco epileptógeno, tienen que estudiarlo y se puede operar, y muchos pacientes pueden mejorar, ¿no?, de sus crisis epilépticas, ¿no? Bien. Ahora, el otro tema es el estatus epiléptico. Esto también es un tema muy interesante, es frecuente, hay que saberlo manejar, ¿no es cierto? Nos hemos tenido varios casos, los hemos manejado con bastante éxito, sin ninguna dificultad, ¿no? ¿Qué es estatus epiléptico? Ya en el año 1824, Campbell fue quien usó por primera vez este término de estatus, ¿no? Que decía, EAD de mal, ¿no? Para definir la entidad como una sucesión de convulsiones sin recuperación de la conciencia ante la crisis. El paciente tiene las crisis, está en el postictal, nuevamente otra crisis. Está en el postictal, nuevamente otra crisis. A eso se llama estatus epiléptico o estado epiléptico, ¿no? Entonces, si ocurre ese fenómeno, con toda seguridad el paciente va a tener una lesión neurológica. Por eso hay que tratar rápidamente el estatus epiléptico.
afecta aproximadamente al 50% de los epilépticos, ¿no? Y la causa frecuente es generalmente la suspensión abrupta o el mal manejo o mal tratamiento de los antiepilépticos, ¿no? Entonces, el 50% de los epilépticos pueden hacer un estatus. Miren, un 50% de los pacientes en general pueden debutar, ¿no es cierto?, con estatus epiléptico, sin tener historia de epilepsia. Entonces, probablemente tiene una lesión, un sustrato orgánico, ¿no? Entonces, hay que investigar rápidamente, ¿no? Como les decía, es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato con el fin de evitar daño cerebral, incluso daño permanente, o que incluso puede llegar a la muerte. Vamos a ver más adelante qué estructuras se pueden lesionar cuando no se controla adecuadamente el estatus, ¿no? Ahora, ¿qué es estatus? Esto es muy importante, esto se los preguntamos a cada rato a los internos, a los residentes, y hasta ya van a terminar la residencia y todavía no tienen el concepto claro. Entonces, ¿qué cosa es estatus epiléptico? Es una forma de actividad eléctrica continua por más de 30 minutos. Esto es lo que dice la OMS. Pucha, yo verlo a un paciente convulsionado 30 minutos y ya piensa morir, pues, ¿no? Ya. Esto, últimamente han cambiado, lo han bajado a 20 minutos, etc. O una secuencia de 2 o más crisis tónico-clónicas generalizadas sin recuperación de la conciencia. Realmente nosotros lo vemos, es el techo que ponemos 5 minutos. Si el paciente ya pasa 6 minutos, sigue convulsionando, ya lo considero estatus y tengo que actuar. Entonces, tener más de 5 minutos de convulsiones tónico-clónicas también se considera estatus. Cuando el paciente tiene 3 crisis tónico-clónicas generalizadas en 1 hora, ¿no? Se repite, hace estatus. Cuando presenta más de 30 minutos una crisis focal simple, una crisis parcial compleja, una crisis de ausencia u otros tipos de crisis, cuando es más de 30 minutos, recuerden que acá no hay compromiso de la conciencia, ¿no? ¿Cuál es el riesgo del estatus? Puede estar viendo las lucecitas ahí, ¿no? Más de 30 minutos, es un estatus parcial visual, ¿no? Entonces, ¿el riesgo cuál es? ¿Cuál es el riesgo? De que puede generalizarse en cualquier momento. Por eso tenemos que tratar, ¿no? Entonces ya sabemos qué cosa es estatus epiléptico. ¿Y a qué le llamamos estatus epiléptico refractario? O sea, cuando las crisis epilépticas se mantienen, dice, más de 30, ¿no? Más de 30 minutos, y sigue las crisis, el estatus, lo que estamos diciéndoles. Entonces, a pesar de haber recibido el tratamiento adecuado, ¿no es cierto?, adecuado, con todos los fármacos antiepilépticos de primera y segunda línea. Es decir, hemos hecho todas las combinaciones necesarias y el paciente pasa los 30 minutos y sigue convulsionando, ya estamos en un estatus epiléptico refractario, ¿no? Pucha, qué grave. ¿Cómo clasificamos el estatus epiléptico? No sé, en 2 grandes grupos. Le llaman el convulsivo, o sea, esto que le decía, contracciones clónicas, tónicas de las extremidades, y el no convulsivo, o sea, que no tiene pues esta actividad muscular, ¿no? Tenemos la epilepsia o la crisis tónico-clónica generalizada, es la que hemos descrito, es la más brava, la más típica. ¿En qué radica este problema en el estatus y en el tónico-clónico o en las crisis generalizadas del tipo convulsivo? Acuérdense, cuando viene la crisis, el paciente deja de respirar, ¿no es cierto? Y está en constante movimiento, ¿no? Entonces, no hay una adecuada oxigenación. Al no haber oxigenación, vamos a tener una hipoxia, una hipoxemia, y las neuronas son muy sensibles y determinados sectores del cerebro con mucho mayor razón. Entonces, ese estado prolongado de hipoxemia o anoxemia va a llegar pues a una lesión permanente, irreversible del cerebro. De ahí la importancia de parar el estatus epiléptico, ¿no? En las generalizadas, ¿no? La tipotónica, clónica, la mioclónica, ¿no? Y en el estatus no convulsivo están las crisis de ausencia o la crisis parcial compleja. Habrán escuchado ustedes, el paciente tiene la crisis y se sube a un carro y aparece en Arequipa, ¿no? Y no se acuerda cómo ha ido. Entonces, probablemente es un estatus, ¿no?, parcial complejo, ¿no? Entonces, prolongadamente ha tenido la crisis, pero acuérdense que en la crisis parcial el paciente camina, el tono postural está bien, todo, ¿no? Entonces, pero no se acuerda, ¿no? También cuando la epilepsia parcial simple, ¿no? Cuando el paciente pues tiene, supongamos, los movimientos clónicos de la mano derecha, por ejemplo, dura más de 30 minutos, ya es un estatus epiléptico, tengo que pararlo. ¿Por qué? Porque el riesgo de que
este estatus parcial se vaya a generalizar y voy a tener problemas posteriores, ¿no? La etiología en el estatus epiléptico, en los niños el 51% son secundarios a causas infecciosas. Entonces hay que buscar una meningitis bacteriana sobre todo, ¿no? Entonces rápido, cuando debota con estatus a un niño, hay que hacerle la punción lumbar lo más rápido, o una imagen, una neuro, depende pues del examen, de lo que tenga. Si es un paciente hace el estatus, estaba con fiebre, estaba antes con dolor de cabeza, ya hace el estatus epiléptico, obviamente que es una meningitis, hay que hacer la punción lumbar y en un instante darle tratamiento respectivo con antibióticos, ¿no? Ahora, en adultos, la causa más frecuente del estatus es la modificación frecuente del tratamiento, ¿no? De subir, cambiar bruscamente, o retirarlo bruscamente, o cambiarlo a otro sin hacer el retiro y el ingreso gradual, ¿no? Entonces, es la causa más frecuente en los pacientes epilépticos, el mal manejo, ¿no? En no epilépticos, las lesiones estructurales neurológicas son la causa más frecuente, pues, ¿no? Traumáticas, intoxicaciones, golpes, etcétera, accidente cerebrovascular, cualquiera de las enfermedades estructurales, ¿no? Ahora, en el 10 a 30% no se encuentra la causa precipitante, ¿no? Sobre todo en pacientes epilépticos previos, ¿no? El paciente epiléptico a veces toma regladamente su medicación, todo, y de pronto hace un estatus epiléptico, ¿no? Entonces, también podemos encontrar este grupo de pacientes. ¿Y qué sucede cuando ocurre el estatus epiléptico? O sea, las crisis subfiltrantes, ¿no? Existe aumento de las catecolaminas circulantes, que nos va a ocasionar leucocitosis, pleocitosis, aumento de la celularidad del líquido celular-raquídeo, hipertensión arterial, acidosis láctica, hiperglicemia, miren, todo se desarregla. Entonces acá hay una hiperactividad del sistema autónomo, sobre todo el simpático, ¿no? Además, además de toda esa alteración, digamos, hematológica, etcétera, vamos a encontrar hipersecreción bronquial, sudoración profusa, deshidratación. Entonces se va a complicar clínicamente en el paciente, ¿no? ¿Y qué alteraciones cerebrales nos va a llevar? Miren, tempranamente hay aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumenta digamos, el volumen sanguíneo, mira, de 200 hasta 600%, pobre cerebro está encharcado de sangre, ¿no? Fallan los mecanismos de regulación cerebral de la presión arterial media, por este detalle, ¿no? Y las catecolaminas. Luego pasa un tiempo, porque si sigue las crisis, no lo controlamos oportunamente, ya comienza ya no a aumentar el flujo, sino más bien a disminuir, entra en shock, ¿no? Entonces, si hay una disminución del flujo sanguíneo, pues ya no habrá aporte de oxígeno cerebral adecuado, por lo tanto entra pues una hipoxemia, ¿no? Y va a llevar pues a una lesión de las neuronas, por ejemplo, acá en consecuencias neuropatológicas irreversibles que produce, por ejemplo, el hipotálamo, hipocampo, las amígdalas, la capa media del neocórtex, las células de Purkinje del cerebelo, ¿no? Que pueden incluso ser irreversibles. Si no se ha controlado oportunamente y se lesiona las células de Purkinje del cerebelo, el paciente va a tener una ataxia cerebelosa brutal y permanente, pues, ¿no? Simplemente por no haber sido controlada adecuadamente las crisis epilépticas. En el diagnóstico, obviamente hay que hacer pues rápidamente una anamnesis muy rápida, una exploración física muy rápida, tratando de encontrar una lesión, pues una lesión traumática, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, una fibrilación auricular, puede ser un ACV, etcétera, ¿no? Hay fiebre, etcétera, sepsis, o sea, buscar una causa que nos explique el estatus epiléptico. Pacientes de repente que son alcohólicos y han dejado de tomar, pues, ¿no? Deprivación de alcohol, retirada de la sedación que puede terminar en una crisis, un estatus epiléptico, ¿no? Acá vamos a echar mano, pues obviamente, a la tomografía y a la resonancia magnética, ¿no? ¿Para qué? Para descartar una lesión estructural inmediata, ¿no? Ahora, la resonancia es mucho mejor, pues, ¿no? En la enfermedad aguda neurológica, ¿no? Nos va a localizar específicamente a la lesión epileptógena. Si es un hematoma epidural, es un absceso, es un tuberculoma, es un cisticerco, etcétera, etcétera. Entonces, rápidamente, además de parar el estatus epiléptico, tenemos que dar el tratamiento de fondo, ¿no? Si es cisticerco, daremos un tratamiento para esta parasitosis, ¿no? Entonces, en el tratamiento, tenemos un paciente con un estatus, tenemos que actuar lo más rápido posible, ¿no? Cuando un tratamiento inicial falla,
como vamos a ver la secuencia del tratamiento, ¿no? Iniciar inmediatamente el siguiente sin demora, ese es el concepto general, ¿no? Obviamente el tiempo es cerebro, cuanto más estatus dura digamos, cuanto más tiempo dura el estatus, obviamente vamos a llevar pues a una lesión estructural irreversible, lo que hemos comentado antes en el cerebro, ¿no? Entonces vamos a quedar con un cuadro de demencia, ataxia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el primer tratamiento que se da en un estatus es la benzodiazepina, es el diazepam endovenoso, acuérdense, ya, en infusión lenta, ¿no? No van a usar el diazepam, pues, intramuscular, como se comenté al comienzo, ¿no? En el segundo nivel se usa la fenitoína, que obviamente tiene que ser también endovenoso, pero como vamos a ver más adelante, tiene consecuencias esta fenitoína endovenoso, no es tan simple, porque trae complicaciones. Cuando falla este primer y segundo, es decir, falla el uso del diazepam y falla el uso de la fenitoína, ¿no? Entonces estamos frente a un estatus epiléptico ya refractario. Seguramente ningún otro medicamento nos va a controlar el estatus epiléptico. Y acá, como dicen, y no existe consenso sobre el tratamiento del tercer y cuarto nivel. O sea, cada uno trata de acuerdo a su experiencia. Yo les voy a relatar una secuencia, ¿no? Que lo vamos a encontrar en la literatura, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas generales, pues, en un paciente que está en estatus? Mantener, obviamente, la vía aérea permeable. Si encontramos una evidencia clínica o gasométrico de que está yendo mal, hay que intubar inmediatamente, ¿no? Colocar una vía endovenosa amplia, accesible, ¿no? Para realizar pues, los análisis respectivos, hemograma, electrolitos, hemoglobina, gasometría, de repente dosaje de sustancias tóxicas, de repente el hospital donde uno trabaja, etcétera, ¿no? Inmediatamente no vaya a ser que este paciente no tenemos mayores datos anamnésicos ni clínicos, entonces de repente es un alcohólico, ¿no? Entonces se le administra tiamina 100 miligramos para vía endovenosa, más 50 mililitros de dextrosa al 50%, no vaya a ser que tenga una hipoglicemia y por eso sea la causa de la epilepsia. Entonces, si tiene la glucosa un poco alta, un poco más de glucosa, no le va a pasar nada, pero si la glucosa sigue bajando, con seguridad el paciente se va a morir, ¿no? Colocar sonda nasogástrica en este paciente, sobre todo si hay sospecha de intoxicación, pues, ¿no? Para realizar un lavado gástrico, hay que realizar tomografía. Si sospechamos de una meningitis, habrá que hacer la retrosintesis, etcétera, etcétera, de acuerdo al desencadenante del estatus epiléptico, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos en los primeros minutos del estatus epiléptico? Acuérdense que el estatus arranca 5 minutos hacia arriba y ya estamos en estatus. Tenemos que manejar. Lo primero que se usa es el diazepam, ¿no? Viene en 10 miligramos, entonces se usa un bolo de 10 miligramos. Si no calma, se puede poner un segundo bolo de 10 miligramos. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos es esto, y si no funciona, inmediatamente pasamos a goteo continuo. Disolvemos 10 ampollas de diazepam en 50 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%, y eso le pasamos a goteo continuo, ¿no? Hasta que cese la crisis, ¿no? Ahora, recordar pues que el diazepam puede causar una parada respiratoria, entonces, una depresión respiratoria, entonces hay que estar, digamos, monitorizando la función respiratoria. También se puede usar el lorazepam, no sé si acá en el Perú habrá, nunca lo he escuchado, pero esta dosis de 2 a 4 miligramos, ¿no es cierto?, en bolo. Clonazepam, esto sí hay, pero yo lo he escuchado, pero en tabletas, pero en ampollas creo que no hay. El midazolam es el que hay, ¿no?, que es un anestésico, 0.5 a 1 miligramo se puede usar. En niños, mides la dosis de 0.5 a 0.3 miligramos por el kilogramo endovenoso en 1 o 2 minutos por minuto, ¿no? O miligramos por minuto. Entonces, acá debe cesar la crisis, pues. Entonces, se puede repetir la dosis cuando la crisis continúa a los 5 minutos. El clonazepam, como le dije, 0.5 a 1 miligramo, estatus epiléptico de ausencia puede ser. Ahora, están en el centro de salud, de un domicilio, etcétera. ¿Qué hacemos? Pues no tenemos cómo tener una vía para el diazepam, etcétera. Entonces o sea, sugieren ahí el uso de diazepam rectal, ¿no? En los niños sobre todo, ¿no? Se rompe la ampolla, 0.5 miligramos por kilo de uso parenteral, se le pone en el potito, ¿no? Entonces, son digamos, armas, pues, que nos puede ayudar en algo. De 5 a 20 minutos, sigue las crisis, entonces pasamos a la fenitoína. 20 miligramos por kilo de peso a 50 miligramos por minuto. Esto se llama
digamos, es el bolo, digamos, de la dosis, ¿no? En un anciano hay que bajar, ¿no? Acá era 50 miligramos por minuto, en un anciano 20 miligramos por minuto, ¿no? Ahora, esto es tras la administración de fenitoínas o cuando se usó cuando el diazepam falló, entonces pasamos a la fenitoína. Pero hay que tener mucho cuidado el uso de la fenitoína endovenoso. ¿Cuál es el problema, no? Miren, puede causar hipotensión, trastorno de conducción, va a tener una arritmia cardíaca, y vamos a tener que llamar al cardiólogo para que nos ayude. Tenemos un paciente con un estatus epiléptico y sobre eso agregamos una arritmia cardíaca, imagínense, la vida se nos complica, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con este uso de fenitoína, que tiene que estar bien monitorizado el paciente, ¿no? Ahora, esto lo aprendimos nosotros en la residencia. La fenitoína se llama Epamin, ¿no? El nombre comercial de 100 miligramos. Lo que hacíamos cuando tenía un estatus, le poníamos una sonda nasogástrica, le poníamos su diazepam y luego inmediatamente su sonda nasogástrica, y por la sonda le pasamos 10 tabletas, o sea, 1000 miligramos de fenitoína o Epamin, por eso llamamos epaminización. Y eso, o sea, se va absorbiendo. Si le ponemos endovenoso, como dije, hay todo el bloqueo, etcétera. Cuando es vía oral, se va absorbiendo lentamente y vamos a tener pues un pico en los niveles en la sangre de fenitoína y por lo tanto va a cesar las crisis. Y luego seguimos dando pues el de sostenimiento, que es una cada 8 horas, ¿no? Eso lo hemos hecho varias veces acá y con bastante éxito. No ha sido necesario ni siquiera, o sea, usamos el diazepam en bolo, no funciona. La segunda dosis no funciona. La tercera, la epaminización o la fenitoína de 10 tabletas por zona nasogástrica, y si le ponemos el diazepam a infusión, en goteo continuo, y con todo eso lo hemos controlado así todos los casos que hemos tenido acá. Nunca hemos usado nosotros fenitoína endovenoso. Ya pasa los 30 minutos, ¿qué hacemos, no? Entonces ya es un paciente pues que obviamente tiene que estar ya con intubación endotraqueal, con ventilación mecánica, ¿no? Y monitorización hemodinámica. Ahí ya se usa el fenobarbital. El fenobarbital a esta dosis, 20 miligramos por kilogramo, al ritmo de 100 miligramos por minuto, ¿no? Pero ojo, esto causa pues una depresión respiratoria brutal, entonces por eso ya tiene que estar intubado, ¿no? Causa hipotensión, ¿no? Por ello ya tiene que estar en ventilación mecánica el paciente, ¿no? Se puede dar una dosis adicional de fenobarbital de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? De 60 a 80 minutos, el paciente sigue convulsionando a pesar de que hemos usado hasta el fenobarbital, ¿no? Acá ya hay que monitorizar desde el punto de vista electroencefalográfico, hay que tener el aparato. Entonces, pero el fenobarbital nos va a causar pues hipotensión, ¿no es cierto? En este caso hay que usar volumen, o sea, cloruro de sodio o vasopresores para elevar la presión, porque si la bajamos la presión nos va a causar pues una hipoxemia, ¿no? Entonces, un contrasentido. Acá se usa el tiopental, 3 miligramos por kilogramo, administrar 3 a 5, en 3 a 5 minutos, seguido de 2 miligramos por kilogramo por hora. Acá ya lo maneja el anestesiólogo, ya casi ya no entra el neurólogo ni el clínico, ¿no? El anestesiólogo ya intubado, con ventilación mecánica, ya se usa el tiopental, que es un anestésico general. Puede usar el pentobarbital, el propofol, el midazolam, en todas las dosis que ustedes están viendo, pero esto ya lo maneja el anestesiólogo, ¿no? ¿Y qué hacemos si el paciente sigue convulsionando? Imagínense, una desgracia, ¿no? Entonces acá dice, ya son algunas consideraciones, ¿no? Se debe considerar otros fármacos, aunque su utilidad es incierta, ¿no? Ahora algo podrá hacerle, pues, ¿no? Se usa carbamazepina, me imagino por zona nasogástrica, porque no conozco en ampollas. El topiramato, la lidocaína, que es un antiarrítmico, la motrigina, primidona, gabapentina, piridoxina, que es una vitamina, magnesio, mirin, etcétera, ¿no? Se puede probar todas estas sustancias como última arma. Ahora, los relajantes musculares deben utilizarse como último recurso. Cuando exista acidosis, apnea, contracciones musculares con amenazas para la vida, ¿no? Entonces vean qué complicado, ¿no? Entonces, esos son todos los pasos que hay que seguir, ¿no? En el caso del estatus epiléptico, ¿no? Y rezar, pues, ¿no? Rezar a encomendarse, ¿no? Para que no nos ocurra esto, ¿no?
Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. A ver, preguntas.